Bienvenidos, bienvenidas queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, pocas películas como esta han ejemplificado la hipocresía social de una forma tan certera y tan veraz, y todo a pesar de los intentos de su productor de intentar que no se soliviantase al público del momento, ya que tenía que pagar la entrada en la taquilla del cine. Y es que la película que vamos a reseñar hoy fue una bofetada en la cara de la sociedad del momento, un país que aún vivía en el falso sueño americano del que despertaría en los 70, y que dio paso a los cambios tanto sociales como culturales que todos conocemos. Y es que La jauría humana, título con el que es conocido en España de Chase, es el film que vamos a reseñar hoy y que fue rodado a mediados de los 60, más concretamente en 1966, por el maravilloso director Arthur Penn, autor al que le estamos dedicando este ciclo de cine en el canal. Veréis, Penn, que se había pasado de la televisión al cine con el film que reseñamos hace un par de días, el western sobre Billy el Niño, el zurdo, lo realizó para el estudio la Warner Bros. Y que no fue totalmente satisfactorio para la Major. Así que luego tardó casi 4 años en volver a tener una oportunidad para dirigir una película de cine. Esta resultó ser, para la United Artists en este caso, el film rodado en 1962, El milagro de Anna Sullivan, película que fue una sorpresa en la ceremonia de los Oscars del momento, llevándose 2 estatuillas y que encumbró tanto a los actores como al director, de tal manera que se contaba para él para la producción más ambiciosa de la United Artists, la película bélica El tren. Pero resultó que fue despedido a las pocas semanas de empezar el rodaje. Si queréis saber más sobre qué pasó en aquella película y por qué el despido, recordad que ya la tenemos reseñada en el canal, por lo que podéis acceder a ella desde el directorio de vídeo de nuestro canal de YouTube. Pues lo dicho, con el director con las puertas cerradas en la Warner y siendo despedido por la United Artists, tocaba buscar un nuevo estudio donde seguir su carrera profesional, y esta resultó ser la Columbia Pictures, con un pequeño film titulado Acosado en 1965, película que tuvo una muy buena recepción y que se enriquecía de una maravillosa interpretación de por aquel entonces jovencísimo Warren Beatty, del que el director quedó totalmente impresionado. Tras este moderado éxito, se le volvió a encargar un film, pero ya con un gran presupuesto. Como respaldo de la inversión estaba el productor cinematográfico más importante del momento, por no decir de la historia, Sam Spiegel. Spiegel ya había demostrado su valía en films míticos del cine como La Reina de África, La Ley del Silencio, El puente sobre el río Kwai, De repente el último verano o Lawrence de Arabia. Y con su conocido control total, era más que una garantía de éxito para la película. El film partía de una obra de Horton Foote escrito en 1956. Y es que veréis, el escritor había vuelto a tener notoriedad al haber sido el guionista galardonado en los Oscars de Hollywood por su adaptación de la novela de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, en 1962. Aquella novela de Horton Foote desnudaba una pequeña sociedad rural e iba a ser adaptada al guión por otra autora mítica, Lillian Hellman. Sí, la mismísima escritora que adaptó su propia historia al guión en La loba de William Wyler. Y es que era toda una leyenda de la escritura. Y la gran Hellman realiza aquí una de las más audaces adaptaciones de la historia del cine, ya que tenía que lidiar con la censura cinematográfica del Código Hays y a la vez narrar la historia cruel y despiadada que conllevaba la novela de Horton Foote. Y ahora, ¿qué os parece que si os cuento un poco de qué va la película? Ya sabéis que nuestras reseñas buscan animarte a ver el film y no ser una alternativa a su visionado, por lo que no os vamos a contar ningún tipo de spoiler, y es que, como ya bien sabéis los más veteranos, esto es un principio del canal inamovible. Y dicho esto, vamos a la trama. La película comienza con la fuga de 2 prisioneros. Uno de ellos es un joven llamado Bobby Reeves. Este hecho causa una conmoción en los ciudadanos de un pueblo tejano. Los habitantes de este es un crisol de nacionalidades y estatus sociales. En ella malviven los negros bajo un yugo racista, los mexicanos, que son los obreros nómadas como mano de obra barata, y los blancos, que en su mayoría son nuevos ricos.
Y en la cúspide de todo se encuentra el señor Rogers, el empresario de éxito dueño de los pozos petrolíferos, las plantaciones y el banco de la ciudad, siendo casi un cacique dentro de esta extraña amalgama de personajes. Veréis, Bobby Reeves es el detonante de toda la sordidez que esconde esta ciudad. Traiciones sentimentales, hombres temerosos y matones de pueblo, que van a tomar en la cacería al hombre el entretenimiento retorcido de un sábado por la noche. Mientras tanto, el sheriff Calder, que es un hombre de principios, intenta que no linchen al joven, ya que todos estos matones suponen que viene a vengarse del hijo del señor Rogers, Val, porque está viviendo un romance con la mujer de Reeves. Y hasta aquí te voy a contar, el resto de la película tienes que verla tú, ya que es simplemente una obra maestra. Y ahora, para poder seguir con la producción, déjenme un segundo para hacer un pequeño paréntesis y animaros a suscribiros a Cinefilia. Veréis, buscáis un canal de cine en YouTube que os dé a conocer o que os recuerde a aquellos grandes autores y aquellas películas míticas que hacen que te enamores de este arte y de los clásicos. ¿Te interesa conocer la filmografía de esos directores de leyenda o adentrarte en la historia de los outsiders de esta industria? Pues si tu respuesta es afirmativa, suscríbete y forma parte de nuestro canal, donde cada semana subimos 2 reseñas de películas tan míticas como esta. Así que dale al botón y a la campanita y forma parte de nuestra pequeña y gran familia de cinéfilos. Pues hecho este pequeño paréntesis, continuemos con la producción del film. Veréis, antes de empezar con el rodaje, el productor, Sam Spiegel, decidió rebajar muchísimo la tensión de la novela en cuanto al contenido de componente racial en la película. Y es que los aspectos más grotescos y controvertidos fueron rebajados muchísimos. Esta relajación de la trama no sentó nada bien al director, que acató a regañadientes la mano férrea de Spiegel, más que nada porque ya había sufrido el despido en el tren y sabía de la poca fuerza que tenía en los estudios. Veréis, en esta película Arthur Penn consigue mostrar la dureza de la novela en un film simplemente mítico, en el que narra la otra cara de la sociedad norteamericana, esa que por el día tiene el rostro de la moralidad, pero que cuando cae la noche y pierde ese maquillaje se observa lo grotesco de la perversión, de la expiación de culpas en el más desdichado, aquel al que se le puede golpear sin que nadie le preocupe porque es la oveja negra. Y cómo la justicia no llega a esas personas, y ni siquiera la moralidad del sheriff puede hacer nada por revertir la situación. Esta sutil elegancia en lo descarnado del mensaje lo consigue gracias a un elenco simplemente mítico, encabezado por uno de los mejores actores de la historia del cine, el gran Brando, que realiza aquí uno de sus mejores papeles y por el que siempre será recordado. Por cierto, hay que decir que se pensó en otro actor que Spiegel tocó el cielo con él, que no era otro que Peter O'Toole, el actor del momento gracias a su anterior película, Lawrence de Arabia. Pero aún así, la elección de Marlon Brando fue todo un acierto. La actitud del actor, la presencia del mismo, los silencios que hace Brando son simplemente una lección de cine en cada plano de esta película. Por otro lado, la coprotagonista de esta película, Jane Fonda, una actriz que ha demostrado con su trabajo sobreponerse a la sombra alargada de su padre, gracias a su portentoso talento interpretativo, que hay que decir que tuvo que pelear por este papel, ya que también se pensó en Faye Dunaway. Y aunque al final el papel fue para la hija de Henry Fonda, el director quedó totalmente impresionado por la prueba de la joven actriz y apuntó el nombre de Dunaway para su siguiente película, llamada Bonnie and Clyde, donde también pudo repetir con Warren Beatty que tan buen trabajo realizó en Acosado. Y por último, un jovencísimo Robert Redford, que empezaba a despuntar en la industria y que esta película le sirvió para catapultarse de tal manera que al año siguiente realizó Descalzos por el Parque, la película mítica de Jane Sax. Veréis, si esta película tiene un elemento clave es en aquel momento en el que están encerrados los 3 matones con el sheriff. Y aquí la película se enriqueció de la sabiduría de Marlon Brando para el momento clave de la paliza. Veréis,
Por aquel entonces se realizaban coreografías que se golpeaba al aire, quedando francamente falsas, por lo que Marlon Brando le propuso realizar la pelea a cámara lenta, donde podía haber contacto real sin daño, y luego acelerar la imagen en postproducción. Y así lo realizó el bueno de Arthur Penn, creando uno de los momentos claves no de la película, sino de la historia del cine. Y bueno, terminado el rodaje y viendo Sam Spiegel que iba a tener problemas con el director, lo despidió antes del montaje final, cargándose para ello el equipo técnico de la Columbia. Al final, este hecho hizo que Arthur Penn renegara del film y diera las razones a todos los críticos del momento que hablaron mal de la película. Pero el tiempo ha sabido dar el valor que tiene este film, siendo hoy en día una obra maestra indiscutible del cine, un referente de este arte que retrata como pocos una manera descarnada de una época salvaje. Y bueno, con este último dato vamos a ir dando por terminada esta reseña, deseando que si te ha gustado me regales un like, pero le des el pulgar arriba o no. Tengo para ti dos deseos. El primero es que seas inmensamente feliz o por lo menos luches por ello. No hay mejor lucha que esa. Y la segunda, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.